¿Quiénes son los gigantes? De hecho, hay muchos pasajes, muchas partes de la Biblia, perdón, y no solo en esa frase del Génesis, hay muchas partes en la Biblia donde se habla de gigantes. Desde el punto de vista de la interpretación católica de la Biblia, no hay ningún problema en creer en gigantes. Por ejemplo, Goliat. Goliat era un gigante y fue el más famoso. Sansón era un gigante. Recuerda que él mataba leones con un hueso. Entonces, ¿qué fuerza tendría que haber tenido Sansón para matar hombres con un hueso? Por tanto, en decenas, yo hoy en la mañana, que para mí es el mediodía, hoy en la mañana me leí artículos sobre los gigantes y conté por lo menos 23 menciones de gigantes en la Biblia. Repito, desde el punto de vista de la ortodoxia católica no hay ningún problema. Ahora, ¿quiénes eran estos gigantes? Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy me acompaña rostro conocido para muchos, tal vez desconocido para algunos, ya que hemos crecido demasiado. Es el señor Julio Loredo, que me acompaña desde Italia. Él es el presidente de Tradición, Familia y Propiedad en Italia. Y pues hoy nos va a estar hablando un tema muy interesante. Vamos a estar hablando de los ángeles caídos, de los gigantes en la tierra, si hubo mezcla con mujeres. Bueno, todos esos temas oscuros que a veces escuchamos por ahí. Vamos a estar hablando hoy y vamos a estar aclarando muchísimas cosas y vamos a estar dándole y revelando el verdadero sentido de estos textos que siempre la iglesia y los escritos nos han dado. Y nada, yo antes de comenzar, yo quisiera darle la bienvenida al señor Loredo al programa. Señor Loredo, bienvenido, ¿cómo está? Muchísimas gracias y un saludo con todo el corazón a usted y a todo su público. Gracias. Para mí es un honor tenerlo siempre, es un deleite cada vez que nos viene a hablar. Para los que no lo conocen, yo los invito a que vean los programas, que yo no me acuerdo el número, honestamente, son bastantes, que hemos hecho ahorita mismo, unos 4 o 5, tal vez unos 6. De distintos temas. Hemos hablado de los ángeles, hemos hablado de los demonios, pero también el señor Loredo es un experto en la teología de la liberación. Hemos estado hablando de ese problema que ahorita mismo afecta muchísimo a la Iglesia Católica. También es autor, tiene un libro, tiene varios libros, pero hay un libro sobre la teología de la liberación que vamos a estar compartiendo los enlaces. Y pues yo lo que voy a hacer es que voy a compartir la lista de los videos para que los puedan ver los programas. Van a poder conocerlo a él un poco más y van a poder aprender un poco más del ángel de la guarda. Bueno, nosotros hemos hablado de tantos temas ahorita mismo que sé que es un deleite de verdad escucharlo a usted, pero este tema en específico, por eso estoy muy contento de tenerlo a usted hoy, no lo hemos hablado en el programa, ni siquiera yo solo, ni con otro invitado. Hemos tocado este tema y es un tema que a veces viene en conversaciones. Y pues ya el Señor me dijo, hay que hablar de ese tema en Conoce, Ama y Vive tu Fe. Y por eso hemos decidido invitar a un experto, al señor Julio Loredo. Y para comenzar, vamos a hacer un Ave María, vamos a rezar un Ave María. Vamos a encomendar a la Santísima Virgen María este programa para que sean las palabras de Jesucristo, la palabra de Dios, la que salga de la boca del señor Loredo, que abra los oídos de los que van a estar escuchando este programa y nos proteja de cualquier mal. Y esta oración la hacemos in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Amén. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Perfecto. Estamos listos, señor Loredo. Bueno, listos. Perfecto, pues para comenzar, los que no saben, ¿verdad? El texto, uno de los textos el texto que mayormente se utiliza, hay varios que mencionan estos aparentemente gigantes, ángeles caídos, bueno, todo lo que se habla por ahí y se mezcla. Es Génesis capítulo 6, versículo 1
al 4. Y pues, señor Loredo, ¿quiere que empiece leyendo el texto o quiere empezar con alguna otra cosa? Lea el texto y yo después, antes de entrar en el análisis de ese texto, yo voy a hacer una premisa un poquitín larga, pero es la premisa que va a dar luz a todos mis comentarios. Perfecto, excelente. Pues yo lo voy a leer, es cortito. Le pregunté al señor Loredo fuera del aire si lo leíamos porque sé que, pues lamentablemente hay gente que tal vez no se recuerdan o tal vez no han prestado atención a este texto, ya que Génesis, a veces los católicos nos enfocamos mucho solo en los evangelios. ¿Verdad? Pues dice Génesis capítulo 6, versículos 1 al 4, cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la haz de la tierra y les nacieron hijas, vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres les venían bien y tomaron por mujeres a las que preferían de entre todas ellas. Entonces dijo Yahvé, no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne, que sus días sean 120 años. Los Nefilim, en alguna Biblia dice los gigantes, existían en la tierra por aquel entonces y también después, cuando los hijos de Dios se unían a las hijas de los hombres y ellas les daban hijos. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. Bueno, ese es el texto, que verdad tiene múltiples interpretaciones y el señor Loredo hoy nos va a dar un poco, bueno, y hay más textos también, me imagino que vamos a hablar de eso ahorita. Sí, pero pues ese es uno de los que más la gente dialoga. Pues la primera pregunta que yo diría, verdad, como le envié, ¿qué significa el texto? Y hay varias preguntas que quisiera que nos contestaras en eso. Exactamente, yo voy a entrar en ese texto palabra por palabra, todo con mucho detalle, con mucha profundidad, pero como un segundo punto yo quisiera hacer una premisa. Pero para hacer la premisa, yo leo uno de los puntos que dice ese texto y sus días, los días de los hombres, están ya contados, 120 años. Ahora, es evidente que los hombres no viven toditos exactamente 120 años. Por lo tanto, ya usted ve aquí que hay un elemento de interpretación en estos textos. Porque si uno lo interpreta textualmente, como hacen ciertas sectas protestantes, uno tendría que decir, los hombres viven 120 años, ni un día más, ni un día menos, porque la Biblia lo dice. Ahora, es evidente que esa frase que usted mismo leyó, y yo estoy repitiendo, es una frase simbólica. Entonces ya aquí entramos en un punto que es una premisa, digo, que hay que tratar. Yo, en muchas cosas que yo veo de Estados Unidos, de los católicos de Estados Unidos, yo veo una cierta influencia del ambiente protestante. Una cierta influencia del ambiente protestante que es basado en un principio que en latín se dice sola scriptura, quiere decir solo la Biblia, solo las Sagradas Escrituras. Entonces discuten días y semanas y meses y años que si Isaías 4:5 no se contrapone a Daniel 5:10, etcétera, etcétera, y todo basado en la Biblia. Esto viene de Lutero, que manifestó esta doctrina como sola escritura, es decir, solo las Sagradas Escrituras bastan para la propia salvación. Ahora, eso no es la doctrina católica. La doctrina católica dice que las fuentes de la revelación son dos: las Sagradas Escrituras y lo que se llama la tradición con T mayúscula. ¿Qué cosa es la tradición? Es todo aquello que Dios reveló, sobre todo nuestro Señor Jesucristo, que es el completamiento de la revelación de Dios, y no fue escrito en los textos sagrados. Y fue mantenido en la vida de la iglesia primitiva, después apostólica, después patrística, etcétera, y transmitida en la tradición, quiere decir, en la vida y en los usos de la iglesia. Eso es revelación, pero no está escrito en las Sagradas Escrituras. El propio Evangelio de San Juan, si no me engaño, acaba: esto que he escrito es solo una mínima parte de lo que Jesús dijo. Ahora, ¿dónde fue a parar todo el resto? Si esa es la mínima parte de lo que Jesús dijo, fue a parar en los oídos
de los cristianos y por lo tanto en la vida de la iglesia. Ahora, ¿dónde está contenida esta tradición? Está contenida básicamente en dos fuentes muy ligadas entre sí, muy unidas entre sí, que es el magisterio de la iglesia y lo que se llama el consenso de los doctores. El consenso de los doctores es el consenso de los teólogos. Doctores en el sentido que docens, enseñan, ¿no? Toda la patrística, por ejemplo, toda la escolástica, patrística oriental, patrística occidental. Para aquellos que quieran realmente estudiar la Biblia, yo les aconsejo que se lean los 90 volúmenes de Migne, M-I-G-N-E, Migne, patrística oriental y 50 y tantos volúmenes de patrística occidental. Ahí ustedes van a ver solo la patrística, para no hablar después de la teología más tarde, por ejemplo, la escolástica. Entonces, el magisterio de la iglesia y el consenso de los doctores, que forman la tradición, que interpretan con autoridad, sobre todo el magisterio, con autoridad las Sagradas Escrituras. Porque aquí, miren, hay que entrar en un tema muy, muy íntimo de cada uno de nosotros. Hay que tener humildad. Lutero pecó por orgullo. Si yo leo la Biblia y Dios me ilumina directamente y yo interpreto la Biblia como si fuera el Espíritu Santo. Él mismo, Lutero, decía, mi palabra es la palabra de Dios. Ahora, eso es orgullo, no es la posición católica cristiana que es basada en la humildad. Nosotros tenemos que tener humildad y entender que no tenemos los medios para entender la Biblia a fondo. Por ejemplo, yo le pregunto, no digo a usted porque no quiero ponerlo en embarazo, pero a su público. ¿Quién me puede decir la diferencia entre una actio immanens y una actio transiens? Una actio formaliter immanens sed virtualiter transiens. Es decir, una acción formalmente inmanente y virtualmente transitiva, que es un criterio filosófico. Yo no sé, yo no quiero preguntar a la gente, pero yo me pregunto, ¿quién del público me sabría decir la diferencia entre o qué es una acción formalmente inmanente, formaliter immanens, pero virtualmente transitiva, virtualiter transiens? No sé si habrá alguien que haya estudiado teología así. Ahora, todas las acciones de Dios, todas, son formaliter immanens sed virtualiter transiens. Ahora, ¿cómo quiere uno entender la acción de Dios narrada en las Sagradas Escrituras si no tiene la instrumentación filosófica para entender qué es lo que está pasando? Por ejemplo, ¿quién de su público me sabría explicar qué es la Formgeschichte? La historia de las formas. Ahora, es esencial para entender las Sagradas Escrituras, conocer la Formgeschichte, es decir, la historia de las varias formas que han tomado los textos. Ahora, esos son instrumentos muy técnicos de personas que estudian, de estudiosos, que son necesarias para conocer la Biblia. Otro problema, por ejemplo, el lenguaje. Usted mismo dijo que algunas Biblias dicen nefilim o nefilim, otras dicen gigantes, otras dicen esto. ¿Quién me puede decir cuál fue el lenguaje original de los textos sagrados? Ya el Antiguo Testamento no lo conocemos en su texto original, lo conocemos en el texto de la Septuaginta, los 70 sabios de Alejandría, que es un texto griego hecho por los sabios de Alejandría para la diáspora judaica. ¿Quién me puede decir los originales de los evangelios? Son en griego. Sí, pero son en griego, un griego muy raro.
porque es un griego evidentemente que está no traduciendo, está transliterando del aramaico. Entonces es un griego muy feo, técnicamente, es decir, desde el punto de vista gramatical y digamos de la belleza lingüística. No es un griego bonito. ¿Por qué? Porque está transliterando del aramaico. Bueno, después hay las versiones que se llama Vétera, que son las viejas versiones latinas, hasta llegar a la Vulgata. Ahora, ¿quién de ustedes me sabe leer? Yo no. ¿Quién de ustedes me sabe leer los originales griegos de los evangelios? Ahora, ¿cómo me pueden decir que un texto quiere decir esto si ni siquiera lo saben leer en el original? Ahora, hay que tener un poco de humildad. Yo, por ejemplo, en este instante le estoy diciendo, el griego, que sí, algunas palabritas de teología, esas cosas sí, pero leer griego, no. Mal leo el latín. Imagínense. Ahora, ¿cómo puede uno pretender que entiende la Biblia si está leyendo una traducción de traducción de traducción de traducción? Después hay otro punto. Digamos que uno sea un genio y pueda leer la palabra hebrea antigua del siglo IX antes de Cristo, la palabra originalísima encontrada en un manuscrito de no sé dónde. ¿Quién me dice que esa palabra en ese contexto quería decir exactamente lo mismo de hoy? Por ejemplo, si uno lee el español medieval, el Cantar del Mío Cid, por ejemplo, en el original, uno no lo entiende. Y es español, es castellano. Que hay palabras que en esa época, estamos hablando de 8 siglos atrás, 9 tal vez, no sé, querían significar otra cosa. Después tenemos que tener en cuenta que las lenguas semíticas, hebreo, después el árabe, etcétera, no sé cómo se llama esto, pero depende mucho de la forma. Por ejemplo, pueden ser leídas al revés o al derecho, para arriba y para abajo, pueden ser cortadas y puestas al revés. Juegan mucho, como ellos no tienen las categorías que solamente la lengua griega pondrá en las cabezas, ellos no tienen las categorías de la lógica. La estructura de las frases semíticas no es lógica, es alegórica. Entonces uno puede jugar con esas frases como uno quiera. Entonces, claro, a un cierto punto tenemos que caer en este punto central, que es que Dios nos dio una institución que con autoridad interpreta las Sagradas Escrituras, y esa es la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. San Pablo dice, la fe nace de la predicación, no nace de la lectura. Que si la salvación viniese por la lectura de la Biblia, los analfabetos están todos condenados al infierno. Claro. Y no puede ser. La fe, fides ex audito, dice San Pablo. La fe viene por el oído. Y esa es una misión que nuestro Señor, que es el Dios, le dio a su iglesia. Y pues enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El que creyere y fuere bautizado se salvará, mas el que no creyere se condenará. Nuestro Señor no dice, id y enseñad a leer los sacros textos, no dice, id y predicad. ¿Quién creerá en lo que ustedes, los apóstoles, por tanto los obispos, por tanto el Papa, la Iglesia, ustedes dicen y será bautizado, se salvarán? Los que no lo creyeren se condenarán. Entonces hay que tener humildad para cuando uno entra en estas cosas de interpretación de la Biblia y entender que no es sola escritura como Lutero decía, es revelación contenida en las Sagradas Escrituras y en la tradición. Entonces, por ejemplo, si uno quiere leer interpretaciones de la Biblia, ¿por qué no leer, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino? La Catena Áurea, que existe en todas las lenguas. Por ejemplo, esto aquí el original es en latín, pero hay traducciones parciales a varias lenguas.
Cornelio Alapide, el mayor biblista de todos los tiempos, el venerable Cornelio Alapide, tiene una serie de 20 y tantos volúmenes que es Commentaria in Sacram Scripturam, versículo por versículo de la Biblia, reportando todas las interpretaciones de los padres de la iglesia, de los teólogos, de esto, del otro. Vayan a leer Cornelio. ¿Quieren entender el Apocalipsis? No lean textito que uno encuentra en internet, váyanse a leer el libro del venerable Bartolomé Holzhauser, famoso, sobre el Apocalipsis. Si quieren un libro americano, yo les aconsejo Monseñor Frederick Necht, Practical Commentaries on Holy Scriptures. Si ustedes buscan en internet Practical Commentaries on Holy Scriptures, ahí lo van a encontrar. Entonces, y estas son interpretaciones y son comentarios hechos con autoridad científica, porque hemos visto que hace falta mucha preparación, incluso científica, para entender la Biblia, y preparación y autoridad doctrinal, porque son libros apoyados por la iglesia con imprimatur, con Nicky Lobstad. Este obispo, este libro, por ejemplo, Practical Commentaries on Holy Scriptures, tiene decenas de cartas de presentación de obispos. Es un libro hecho a comienzos del 1900 por un obispo alemán para uso de los catequistas. Si usted es catequista, léase este libro. Bueno, dicho todo esto, que es una inmensa premisa, por lo tanto, no entra en esa cosa así, Mateo 4:15, no, pero Marcos 10:16. Tomen una actitud más elevada, ¿no? Entiendan que Mateo 4:15 ya fue explicado por 80 teólogos con mucho más autoridad que yo y mucho más conocimiento que yo, y ya fue explicado por el magisterio. Bueno, entrando en eso, entrando en su texto, ¿no? La famosa el famoso Génesis 6:1-4. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Ya ve que esta frase que yo leí es diferente de la que usted leyó. Sí, lo es de la Nácar Colunga española. Ya ve ahí, ¿a quién le puedo creer? ¿A su Biblia o a la mía? Sí, las dos son verdaderas, pero no hay que quedarnos esta palabrita aquí, esta palabrita ahí, porque incluso en dos Biblias, usted ha citado una Biblia católica, no sé cuál, pero es una Biblia católica. De Jerusalén, pero no recuerdo qué edición, para serle honesto. Pero es la Biblia de Jerusalén que es usada por la iglesia. Yo aquí lo he tomado de la clásica Biblia Nácar Colunga española. Ya ve que los textos son diferentes, ligeramente. No, claro. Tomamos la de Navarra, va a ser diferente, todas van a ser distintas. Esto ya nos dice que hay que tomar la Biblia con mucha tranquilidad y no quedarnos en la cosa que este término, esta palabra, esta otra. Bueno, concretamente este texto, ¿no? Los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, las tomaron por mujeres y tuvieron hijos que serían los gigantes que ya vamos a ver después. Ahora, esta frase tiene tres interpretaciones históricamente. Una es la interpretación judaica, porque este es un texto judaico que hace parte de la Torá. Vamos a hablar de la Torá después, que es el Pentateuco hebraico, ¿no? Que es exactamente como el nuestro, porque nosotros el Antiguo Testamento, sobre todo el Pentateuco, lo tomamos de los judíos. Entonces, los judíos, interpretando su propio texto, porque es un texto judío, hebraico, que es el Pentateuco, el primer libro del Pentateuco, que es el Génesis, interpretan como los hijos de Dios siendo descendientes de los patriarcas, que es decir, la nobleza de la época, y las hijas de los hombres como siendo plebeyas, una cosa que se hubiera sido no según los cánones, los usos de la época. Entonces, ellos lo interpretan como un problema sociológico, digamos, nobles y plebeyas.
Es lo que ellos dicen. La Iglesia Católica no entra en sí ni no, porque eso es una cosa interna de los judíos. La interpretación católica, presente, como digo, sé en el magisterio, sé en el consenso de los doctores, que los hijos de Dios son los descendientes de Set. Los hijos de los hombres son los descendientes de Caín. Ustedes recuerdan que Adán y Eva tuvieron dos hijos, Abel, o Caín y Abel. Abel el bueno, digamos, para simplificar, Abel el bueno, Caín el malo. Caín mata a Abel y por lo tanto quedaría un solo hijo malo. El Génesis dice, Adán conoció de nuevo a su mujer, quiere decir, tuvo relaciones sexuales de nuevo con su mujer y concibió otro hijo que es Set. Y de Set viene la descendencia buena, porque Set reemplaza un poco lo que era Abel. Entonces tiene la descendencia buena. Ahora, después, si esto lo vamos a ver un poquito después, desde la época judaica hay toda una tradición que se llama cabalística. Porque en la tradición hebrea, es decir, hasta nuestro Señor Jesucristo, digamos en el Antiguo Testamento, los hebreos se basan básicamente en dos niveles de textos. No sé en español cómo se dice, Torá, que son los textos. Sí, la Torá. La Torá, que son los textos, sobre todo los 5 primeros libros, que quiere decir el Pentateuco. Y después la tradición talmúdica, que es la tradición rabínica. También ellos tienen el concepto de tradición. Es decir, ya los judíos no ven en las Sagradas Escrituras de ellos, el Antiguo Testamento, la fuente única de la revelación. Tienen también el Talmud, que es la tradición rabínica. Ahora, desde muchos siglos y desde siempre, hay una tradición satánica de culto al demonio, ocultista, esotérica. Por ejemplo, recuerda cuando el profeta, ahora no es Isaías, no recuerdo, manda al ángel exterminador para eliminar a los malos y se comienza por mi clero que en el santuario, es decir, en el templo de Salomón, hace ritos al demonio. ¿Sí? Ya en la época del templo, habían ritos satánicos dentro del templo. Por lo tanto, una corriente esotérica, ocultista, que toca ya en el satanismo, gnóstica. Y esto es lo que se llama la tradición cabalística, que la cabala se dice en español, ¿no? Porque en italiano es cábala, la cabala. Por lo tanto, es una tradición ocultística, satanista, esotérica, por lo tanto, mala. Esta tradición cabalística, de la cual hace parte, solo lo vamos a ver después, el libro de Enoc, hace parte de la tradición cabalística, no hace parte de la Torá, no hace parte del Talmud, hace parte de la tradición cabalística. Que lo citan mucho, cuando se habla de estos temas, lo citan mucho la gente. Lo citan mucho y tiene que tener mucho cuidado, porque viene de la tradición cabalística. Ni siquiera los judíos lo aceptan. Correcto. Gracias por eso, gracias. Entonces, bueno, esta tradición cabalística tiene que explicar de dónde nace el mal. Entonces, tiene toda una serie de explicaciones raras, apócrifas. Ahora vamos a ver después qué son los apócrifos. Y esta tradición apócrifa cabalística interpreta esa frase como los hijos de Dios serían ángeles, y concretamente los ángeles decaídos. Y los hijos de los hombres serían seres humanos. Entonces, habría habido una unión entre ángeles y seres humanos, concretamente entre hombres y mujeres. Ahora, esto es contrario a al propio sentido del texto hebraico, porque el texto hebraico, perdón, yo bajo la mirada porque yo me preparé un textito, porque claro, Está muy bien. Cosas yo las conozco genéricamente, pero hay ciertos nombres, ciertas cosas que
Hay que, o uno las escribe o no se escribe. Bueno, el texto original dice Benei Elohim, que literalmente quiere decir hijos de Dios. Ahora, hijos de Dios somos todos. Mal traducido en algunas versiones griegas de la Septuaginta por ángeles de Dios. Entonces ya ve usted que eso de decir que los ángeles de Dios en vez de los hijos de Dios ya es una traducción abusiva, es una tradición. Ya en el siglo III, y aquí hablamos del ambiente católico, por ejemplo, San Juan Crisóstomo dice, cuidado con esa falsa traducción que es blasfema, pecaminosa y absurda. Por lo tanto, incluso desde el punto de vista estrictamente judaico, hebraico, el libro de Enoc no es reconocido, y ni siquiera la interpretación del Génesis, que no es el libro de Enoc, es el Génesis, como siendo los ángeles. Ahora, entrando en la segunda pregunta de esa primera pregunta que usted me hizo, ¿quiénes son los gigantes? De hecho, hay muchos pasajes, muchas partes de la Biblia, perdón, y no solo en esa frase del Génesis, hay muchas partes en la Biblia donde se habla de gigantes. Desde el punto de vista de la interpretación católica de la Biblia, no hay ningún problema en creer en gigantes. Por ejemplo, Goliat. Goliat era un gigante y fue el más famoso. Sansón era un gigante. Recuerda que él mataba leones con un hueso. No sé qué fuerza tendría que haber tenido Sansón para matar hombres con un hueso. Por tanto, en decenas, yo hoy en la mañana, que para mí es el mediodía, hoy en la mañana me leí artículos sobre los gigantes y conté por lo menos 23 menciones de gigantes en la Biblia. Repito, desde el punto de vista de la ortodoxa católica no hay ningún problema. Ahora, ¿quiénes eran estos gigantes? En realidad nadie lo sabe. Para comenzar, Nefilim. Ese es uno de los muchos nombres, ¿no? Por ejemplo, las escrituras hablan de los amorreos, de los semitas, de los anaseos, de los susitas, de los refaitas. ¿Sí? Y todos ellos son pueblos de gigantes. Habla de hombres importantes, habla de hombres fuertes, habla de hombres feroces. Es decir, hay, no digo 80, pero así, por decir, hay 80 palabras que todas quieren decir hombres grandes, gigantes y fuertes. Por lo tanto, es un hecho, digamos, histórico que habían estos gigantes. Incluso un historiador del Nuevo Testamento, Flavio Josefo, es muy conocido, él era un judío, pero muy amigo de los romanos, y él acompañó a los romanos durante el sitio a Jerusalén, el cerco a Jerusalén, con las tropas de Tito, recuerda, en el año 70, y él hizo la historia de esa guerra, y él tiene libros sobre la historia de su pueblo, él era judío, y en la historia del pueblo judío de Flavio Josefo, él menciona a los gigantes. Por lo tanto, no hay ningún problema. Ahora, yo no sé por qué uno, ya cuando se habla de gigantes, dice, no, son seres extraterrestres, son seres... Hoy en día hay razas de gigantes. Por ejemplo, los watusis. Los watusis en África son gigantes. La raza principesca de los watusis son gigantes. Hay una cosa muy pintoresca cuando los misioneros belgas llegaron a lo que fue el Congo belga, ahora es Ruanda y otros países, se dividió, lo que era el Congo belga, se encontraron frente a frente con el primer watusi y lo vieron así, decía, Deo gracias. Tan así que Deo gracias, este watusi creyó que era que le estaban dando el nombre.
Y de ahí que el primer rey Watusi que se bautizó se llamaba rey Deo Gracias. Wow. Nosotros conocimos porque desgraciadamente falleció hace muy poco tiempo, al último rey Watusi, al rey Kigali IV, que vivía en Washington. Él venía a nuestras cosas, era católico, porque todos los Watusi son católicos. Él medía 7 foot something, 7'4", 7'5". 7 pies con 5, ya. No sé cómo traducirlo al español, pero es alto. 2 metros 20, 2 metros 30. Sí, súper alto. Ustedes entren en internet y vean Kigali IV y van a ver el tamaño de hombre. Claro. Yo leí un libro muy interesante de un explorador italiano, años 30, años 20, años 30, y él tiene fotos de los Watusi. Si recuerdo, los príncipes Watusi con sus mujeres, las mujeres medían 1,80 m y le llegaban a la cintura a los príncipes Watusis. Ahora, estos son gigantes. Ahora, yo no entiendo si hoy en día tenemos gigantes. ¿Por qué crear mitos extraños que vienen de Orión? Por ejemplo, anteayer, el sábado pasado hice una conferencia en Cremona, aquí en Italia, sobre Los Ángeles, y alguien dijo, no, los gigantes vienen de Orión. ¿De dónde sacó eso? Entonces, los gigantes existieron, aún existen hoy, como existen los pigmeos, que es del otro lado, porque son hombrecitos pequeñitos. No hay nada contra el dogma de que existan gigantes. De dónde vinieron no se sabe, porque ahora no se sabe tantas cosas. Por ejemplo, de dónde vinieron los apaches en Estados Unidos. Hay teorías. Vinieron de aquí, vinieron de allá. Los aztecas, que vinieron de Aztlán. Son cosas que no se saben y son cosas mucho más recientes que los gigantes del Antiguo Testamento. Por lo tanto, no se sabe. ¿Existieron? Sí. ¿De dónde vinieron? No se sabe. Punto. Usted me pregunta en esa primera pregunta, ¿es posible que ángeles y mujeres puedan concebir y por lo tanto dar a luz? Y la respuesta es muy simple, no. Correcto. Porque los ángeles son puros espíritus y por lo tanto son asexuados, porque nuestro sexo viene dado por nuestro cuerpo, por nuestra materia. Usted dice, bueno, pero la psicología femenina es diferente de la psicología masculina. Sí, pero es el cuerpo femenino que amolda el alma femenina y el cuerpo masculino que amolda el alma masculina. Tanto así que los bebés uno no los distingue. Y los bebés hasta meses son prácticamente idénticos. Los ángeles son asexuados y todos citan esta frase del Evangelio de San Mateo. Nuestro Señor dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección los hombres, ¿no?, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. En el cielo no existen familias, porque no existe casamiento. Entonces, los ángeles son estériles para concebir con seres humanos, porque no tienen ontológicamente, es decir, en su ser, no tienen la capacidad, la virtualidad, como se dice en filosofía, de concebir con una mujer. Usted dice, bueno, pero el Espíritu Santo concibió con Nuestra Señora. Sí, por un milagro único en la historia, pero allí fue Dios directamente, ella no concibió con San Gabriel. No, sí, es una gran diferencia. Una gran diferencia. Entonces no es posible que los ángeles tengan hijos con seres humanos, ni ángelas con hombres, ni ángelos, digamos, con mujeres. Eso es simplemente imposible, pero ahí que está, pertenece a la tradición satanista, pertenece a la tradición luciferina, el creer que los demonios pueden copular con las mujeres. Y de hecho, en las misas negras, las mujeres se ofrecen sexualmente al demonio
que sería el íncubo, la mujer el súcubo, y tendrían relaciones sexuales. Hay este film famoso, Rosemary's Baby, ¿no? Que habla de una que fue poseída y tuvo. Todo esto pertenece al ámbito de las misas negras, de los ritos satánicos, de los ritos esotéricos. No tiene nada que ver ni con la doctrina católica, ni con la sana mentalidad, digamos, de la gente. Excelente. Señor Loredo, sí. No sé si podemos seguir con la otra pregunta, pero directamente, sí. Con la de Enoch, sí. Porque pues me gustó lo que dijo sobre lo de concebir, ¿verdad? Se fue por el lado que me encantó lo que utilizó al Evangelio de Marcos, creo que es, donde Jesús dice, Mateo, donde Jesús dice serán como ángeles, porque pues se trata de eso, de que no va a haber interés, no va a haber esa atracción, no hay necesidad de reproducirnos. No se trata tanto de lo material o de lo físico, sino de ese punto, que a veces la gente también malinterpreta y piensan, nosotros vamos a ser angelitos también, y no es eso. Lo que Jesús está hablando es que no va a haber esa necesidad, por ende, esta pregunta que me están haciendo de las esposas no tiene ningún sentido allá arriba, no, eso no va a ser problema allá arriba. Igual que lo que usted acaba de decir, me encantó. Ahora, el libro de Enoch, que ahorita hablamos de eso, lo citan muchísimo, y usted acaba de decirlo, me encantó, mencionó la Cábala, muchas personas que siguen Nueva Era incluso, están muy mezclados con esto, donde supuestamente habla de los orígenes de los demonios, de los gigantes, de la palabra Nefilim, y sobre por qué algunos ángeles cayeron del cielo, y una explicación de por qué el diluvio que se hizo, que está reportado en Génesis, era moralmente necesario. Yo he escuchado también, y sé que esa no se la mandé, creo. No, sí, es la próxima pregunta. Más o menos ahí podemos, como si, yo he conocido de que, y hay inclusive mucha arte en la internet, uno encuentra imágenes donde muestran como si los demonios son los que le muestran al ser humano todos estos pecados aberrantes que inclusive hoy en día vemos, que uno dice, ¿dónde se le ocurrió? Pues son ellos, y que por eso fue que moralmente era necesario que se destruyera el mundo, ¿verdad? En aquel momento con agua. ¿Qué nos puede decir de todo eso? Bueno, para comenzar, yo ya lo dije, y de hecho su pregunta 3 y 4 ya están más o menos respondidas. Por lo tanto, este aquí es realmente el último punto grande que vamos a tratar. Excelente. Ustedes tienen que tomar en cuenta el concepto de texto apócrifo. Apócrifo, apócrifa, en plural. En griego, apócrifon, el singular, significa oculto. Oculto en el sentido que no se ve. Pasó al lenguaje más moderno, pero moderno ya hace siglos, como un texto no oficial. Entonces, hay muchos textos apócrifos, por ejemplo, judaicos. Los propios judíos, y repito, nosotros, cristianos, y los judíos coincidimos en reconocer como canónicos algunos libros del Antiguo Testamento. Ya los judíos rechazan toda una serie de libros ya llamados apócrifa, en griego, por los propios judíos, entre ellos el libro de Enoch. Pero hay otros tantos. Por lo tanto, el concepto de libro canónico, quiere decir, entre comillas, oficial, y libro apócrifo, quiere decir, extra, fuera, ya existía y existe incluso en el mundo judaico. Ahora, hablando de textos apócrifos para el mundo cristiano, los hay de tres tipos. Eso es muy importante saberlo. Uno, hay libros apócrifos que son históricos, que son verdaderos, fueron escritos por personas de buena voluntad, de buen espíritu, qué sé yo, una persona que conoció a nuestro Señor Jesucristo porque lo oyó predicar y después escribió cosas sobre él. Por tanto, hay diversos textos, el Pastor de Hermas, la Didache, etcétera, que son textos históricos que la Iglesia considera incluso verdaderos en muchos puntos. Incluso hay una fiesta litúrgica, de eso ahora se me fue de la cabeza, que es tomada de los apócrifos, no de los textos canónicos.
El nombre de los padres de la Virgen María, Santa Estaba Joaquín pensando en eso. y Santa Ana, son tomados de los apócrifos. Claro, no está en la Biblia. El nombre de los 3 reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, es tomado de los apócrifos. Incluso, ahorita se me fue de la cabeza, pero hay una fiesta litúrgica de Nuestra Señora que es basada en los apócrifos. Por lo tanto, hay algunos textos apócrifos. Señor Loredo, debe ser la presentación de la Santísima Virgen La María. presentación, cuando la llevan al templo, yo creo que es eso, ¿no? sí, que están los libros apócrifos. Entonces, son textos apócrifos, digamos, buenos, se pueden leer, son textos incluso muy interesantes, etcétera, pero que no fueron considerados por la Iglesia como haciendo parte del canon de la Biblia. Eso ya lo vamos a ver ahora. Hay otros textos, por el contrario, que son apócrifos, yo los llamaría malos, que son los apócrifos cabalísticos, porque esta tradición cabalística, es decir, satanista, ocultista, esotérica, mágica, continuó desde el Antiguo Testamento hasta el actual. Por ejemplo, una de sus ramas es la masonería, condenadísima por la Iglesia. Hay más de 300 documentos de la Iglesia condenando la masonería. Es una de las ramas de esta tradición cabalística. Entonces, hay textos apócrifos que vienen de esta tradición cabalística. Por ejemplo, el libro de Enoc. Ahora, hay otros que, por lo tanto, ya son libros apócrifos, comillas, malos. Sin comillas, malos. Hay una tercera categoría que son textos apócrifos gnósticos. El gnosticismo viene de la tradición cabalística, por lo tanto mala, pero ellos crearon textos ad hoc para poner desorden, para crear confusión en la iglesia primitiva. Entonces, en la iglesia primitiva hubo una plétora, hubo una multiplicación de textos. Repito, textos verdaderos, buenos, incluso santos, pero no canónicos, textos cabalísticos y textos gnósticos escritos contra la iglesia. Pero yo aquí, por ejemplo, cito algunos textos apócrifos. El Enoc etiópico, el libro de Enoc eslavónico. Ya aquí comenzamos por aquí. Esos que le dicen que el libro de Enoc dice, ¿a cuál de los dos libros se están refiriendo? ¿Al etiópico o al eslavónico? La Asunción de Moisés, tercer libro de Esdras, cuarto libro de Esdras, Apocalipsis de Baruch, Apocalipsis de Abraham, Apocalipsis de Daniel, los Salmos de Salomón, los Salmos de Manasés, el Testamento de los 12 patriarcas, la Ascensión de Isaías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo hoy me leí también para preparar esto, toda la lista de los textos apócrifos, son páginas y páginas. Evangelios apócrifos. Por ejemplo, yo les cito algunos, porque son decenas. Protoevangelio de Santiago, el Evangelio de la infancia de Jesús, el Evangelio de Gamaliel, el Evangelio egipcio, Evangelio de San Pedro, etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes quieren leer sobre los textos apócrifos, entren en internet y vean Catholic Encyclopedia, en inglés, Catholic Encyclopedia, y vayan a la A, apócrifa, y ahí sale un artículo muy bien hecho sobre los textos apócrifos. Ahora, la Enciclopedia Católica también está en español, ¿verdad, señor Loredo? Sí, yo la leo en inglés, la versión original, porque hay la New Catholic Encyclopedia que... Ok, no, es para los que no hablan inglés. Yo utilizo la que usted acaba de decir, la utilizo, sí. Y a veces le doy translate en el mismo browser, sí. Aunque no es lo más recomendable, pero a veces lo hago para estar seguro que estoy leyendo. Pero en todo caso, cuando ustedes quieran saber cosas, lean las enciclopedias, lean los libros, no se lean textitos así secundarios. Ahora, el libro de Enoc es un libro apócrifo, judaico, creado a partir de varios textos, concretamente 5 textos, que nacen en un ambiente judío llamado hasidita.
Los hasiditas eran los hebreos milenaristas, los hebreos superortodoxos. Esa línea que sigue hoy, yo no sé si se ha visto fotos, usan unos sombreros de piel enormes, negros, y unas barbas con unas trenzas. Bueno, esos son los hasiditas. Ahora, los propios hebreos, en el concilio hebreo, no concilio de iglesia, de Jamía, que es en el año 92, oficialmente condenaron el libro de Enoc, los judíos, los propios judíos, porque esa línea hasidita no es considerada una línea ortodoxa por los propios judíos. Bueno, en todo caso, estos 5 libros se perdieron, pero fueron traducidos al etíope antiguo. A partir del siglo IV se perdió completamente, ya nadie habló del libro de Enoc porque todos lo consideraban apócrifo. Por lo tanto, hubo un consenso, y repito, consenso judío y cristiano, de considerarlo apócrifo. El libro de Enoc comenzó a ser redescubierto en el Renacimiento por una corriente revolucionaria que se llamó el cabalismo cristiano, íntimamente mezclado con el esoterismo, que decían contra la doctrina de la Iglesia, el medioevo, toda la cristiandad medieval, hay que recuperar la sabiduría oculta de los antiguos magos, de los antiguos brujos, de la corriente cabalística. Entonces nace en ambiente cristiano, en el 1400, una corriente llamada cabalística que deriva inmediatamente en el esoterismo, en la magia, en el satanismo. Pero de aquí nace unas ganas, un deseo de redescubrir el libro de Enoc. Entonces comienzan a redescubrir textos hasta que en el 1773, un inglés, si no me engaño, descubrió en Egipto el texto copta del libro de Enoc, que es el Enoc etiópico, el Enoc copta. Bastante completo, es un libro enorme, tiene 80 capítulos. Y a partir de ahí se comenzaron a redescubrir textos, redescubrir fragmentos, por ejemplo, en los manuscritos del Mar Muerto, en las grutas de Qumran se descubrieron partes. Recientemente se descubrió un fragmento en Amalek, en Egipto, pero es siempre el Enoc etíope. Ahora, si ustedes quieren, si alguien quiere seguir la corriente esotérica, mágica, cabalista, que la siga, cada uno es libre de hacer lo que quiera, porque no la llame católica, que no la llame según la ortodoxia católica. Y ese es el libro de Enoc. Ahora, hay un hecho que la epístola de San Judas, que es la última epístola antes del Apocalipsis en la Biblia católica, que es muy corta, menciona a Enoc. Todo el mundo dice que menciona el libro de Enoc. No, menciona Enoc. Y cita una frase que parece tomada del libro de Enoc. Ahora, quien habla del libro de Enoc no dice que todas las frases que cita sean falsas. Es claro que no es. No. Por lo tanto, el hecho que la epístola de San Judas mencione Enoc y esta frase que parece tomada del libro de Enoc no quiere decir nada sobre la validez canónica. Ahora, ya hacia final del primer siglo, justo después del primer siglo, por lo tanto, a comienzos del segundo siglo, del siglo segundo, ya se comenzó a crear el canon de la Biblia católica, de las Sagradas Escrituras católicas. En el 1700 fue descubierto el código muratoriano, aquí en Milán, yo estoy hablando desde Milán, aquí en Milán en la Biblioteca Ambrosiana. Se llama muratoriano porque lo descubrió un sacerdote que se llamaba no sé qué Muratori. Este código
menciona el canon oficial de la Biblia en el segundo siglo. Por lo tanto, en el segundo siglo, la Iglesia, aparte 2 o 3 libros que estaban en duda y que un poco después, 100 años después, el Papa San Dámaso, cuando ordena a San Jerónimo de traducir al latín la Biblia, que es el origen de la Vulgata, él define todos los libros canónicos de la Biblia. Por lo tanto, la Biblia, como la conocemos, existe desde el siglo IV, pero 95% ya existía desde el siglo II, según lo demuestra el Código Muratoriano. Después, mucho más tarde, el Concilio de Trento, en 1570, define de nuevo dogmáticamente el canon de la Biblia. Por tanto, y obviamente el libro de Enoc no está. Claro. En el canon de la Biblia. Perfecto, excelente. Gracias, señor Loredo. Ahora, la otra pregunta que yo quería hacerle, esto ya es uno de los episodios que yo creo que es importantísimo en el Antiguo Testamento, cuando ya, ¿verdad? El número, ¿verdad? ¿Cómo podemos? Voy a leer la pregunta como se la escribí, ahí vamos. Dice, ¿cómo podemos interpretar la mención de gigantes en Números 13, ¿verdad? Número capítulo 13, donde Moisés envía espías a ver la tierra de Canaán y dicen ellos ver gigantes en ella? Tenemos la reacción de Caleb, ¿verdad? En aquel momento, que 45 años más tarde, Josué, bendiciendo a Caleb, obtuvo, como le fue prometido por Dios, a Hebrón, el territorio que era llamado, y la palabra Quiriat Arba, pues Arba fue un famoso descendiente del gigante Anak. Y esto está en Josué, los que quieran buscar, Josué 14, 6 al 13 y Josué 15, 13 al 14. Hay más que leer ahí, pero más o menos me enfoqué en eso. ¿Qué nos puede decir de eso? No, eso ya está respondido cuando dije que los gigantes existieron y ese es un hecho histórico. Es un hecho histórico, existieron, tuvieron varias ramas, hay incluso en el Nuevo Testamento una mención, no recuerdo dónde. Por lo tanto, todo esto no tiene nada que ver. Ahora, ¿qué es lo que dice esto sobre los supuestos orígenes demoníacos o angélicos de los gigantes? Nada. Dice simplemente que habían gigantes. Correcto. Y esto, como dije, es un hecho histórico. Ahora, usted me preguntó una cosa que le respondo rápidamente. No fue el demonio que enseñó a los hombres algunas maldades. Ahora, el pecado tiene una raíz en la naturaleza decaída del hombre. Por lo tanto, el hombre tiene una tendencia a pecar. Lo que se dice en arca abierta, el justo peca, como se dice en español, ¿no? Una tendencia a pecar. Ahora, no es que todo pecado sea inducido directamente por el demonio, pero es evidente que al demonio interesa que el hombre peque, porque cuando el hombre peca, se convierte en esclavo del demonio, por lo tanto, él puede esperar que esa alma se pierda y la agarre él para el infierno. Por lo tanto, es de suponer que todo acto o todo pensamiento o acto malo del hombre sea al menos ayudado, cuando no inducido, por el demonio. No quiere decir que todo acto mal sea directamente el demonio que lo está provocando. Por lo tanto, se puede decir que todas las maldades de los hombres, el demonio tiene interés en fomentarlas. Esto sí, en fomentarlas en mil modos, creo que ya hablamos en otro programa. Los ángeles, sean los buenos, sean los malos, que son los demonios, no pueden meter ideas en nuestra cabeza y no pueden doblegar nuestra voluntad, pero pueden inclinarla y pueden hacernos perder la cabeza con alucinaciones, con imágenes, eso sí, y pueden inclinar nuestra voluntad. Entonces, todo el mal que ha habido en la historia es de suponer que si no fue directamente inducido por el demonio, al menos haya sido fomentado, haya sido ayudado por el demonio. Esto no excluye que, así como hay apariciones de la Virgen María, del Sagrado Corazón de Jesús, incluso de ángeles, en Fátima, yo estoy hablando, yo no sé cuándo va a ir en onda, pero el 13 de octubre se está celebrando la última aparición de la Virgen de Fátima, que comenzó con 3 apariciones del ángel del Portugal, del ángel de la paz, a los 3 pastorcitos. En las apariciones,
la Virgen María, nuestro Jesucristo, etcétera, enseñan cosas, dicen cosas a las personas que aparecen. Se puede suponer perfectamente que en apariciones demoníacas el demonio enseñe cosas a los hombres. ¿Por qué no? Si los ángeles pueden enseñar cosas, ¿por qué los demonios no pueden enseñar cosas? Por lo tanto, es perfectamente ortodoxo y no hay que ir a la tradición esotérica, cabalística, no, hay que ir a la teología católica simple. Es perfectamente ortodoxo creer que el demonio pueda enseñar cosas a los hombres en la línea del mal, así como los ángeles pueden enseñar cosas en la línea del bien. Como dije, el ángel de la paz, el ángel del Portugal, que apareció a los 3 pastorcitos de Fátima, les enseñó cosas. Por lo tanto, no hay nada contra la ortodoxia católica el decir esto. Ahora, usted tiene razón que dice, hay ciertas maldades que superan la maldad humana y hay que suponer una acción diabólica. Existe la posesión diabólica. Y existe un poco menos que posesión, se llama infestación, que es un grado menor de posesión. Existe la infestación diabólica. Uno ve, pues, por ejemplo, las cámaras de gas que mataban judíos. Hace falta mucha, pero mucha maldad para hacer una cosa de esas. Meterlos en la cámara de gas diciendo que van a tomar una ducha, van a ducharse y lanzar ese gas. Mucha maldad. Esos son almas torcidas por una infestación, cuando no una posesión diabólica. Eso es perfectamente posible, perfectamente probable, y no hace falta que los demonios se unan con mujeres para dar a hijos y cosas. Eso puede pasar tranquilamente en cualquier momento, así como los ángeles enseñan verdades a los hombres, los demonios pueden enseñar falsedades y maldades a los hombres. Excelente. Ahora, última preguntita, señor Loredo. ¿Quién peleó contra Jacob? Que a veces hay malas interpretaciones con eso también. ¿Un ángel? ¿Un gigante? ¿Fue un ángel caído? ¿Ángel de Dios? ¿Esta pelea fue física? Entonces, hablar de eso? Uno, que la pelea fue física, lo fue porque la Biblia dice que incluso se enroscaron en el suelo, ¿no? Por tanto, fue una pelea física. Ahora, que fue un ángel es muy claro, y es la interpretación clásica tradicional de siempre, por varios motivos. Para comenzar, Jacob le pide una bendición al ángel. Ahora, una bendición se pide a un ser superior, a Dios. El ángel de por sí no puede bendecir. Cuando un ángel bendice, como cuando el Papa bendice, él bendice en nombre de Dios, ¿no? La benedictio vobis sunt potestas in nomine Patris et Filii Spiritus Sanctis. Incluso el Papa no dice yo lo bendigo en nombre de Francisco. No. El Papa mismo dice en nombre del Padre, en nombre del Hijo. Por lo tanto, una bendición viene solo de Dios. Puede venir a través del Papa, de un obispo, de un sacerdote, puede venir a través de un patriarca, etcétera, de un ángel, pero en el fondo viene de Dios. Por lo tanto, el hecho que Jacob pida una bendición es que viene de Dios. Segundo, el ángel le cambia el nombre. Para solo Dios tiene poder para cambiar el nombre. Porque dice, de ahora en adelante te llamarás Israel, que quiere decir fuerte contra Dios. Por lo tanto, y eso de fuerte contra Dios, si ustedes leen Cornelio Alápide, este teólogo que yo mencioné, es un teólogo jesuita, fin de 1600, comienzos de 1700, que tiene esta monumental Commentaria in Sacram Scripturam. Él comenta largamente este episodio y lo comenta en el sentido por qué Jacob tuvo que luchar contra Dios. Y lo asemeja a varias luchas que han habido contra Dios. Por ejemplo, San Patricio de Irlanda, él al final de la vida se subió al monte San Patricio, o lo que hoy se llama monte San Patricio, Croagh Patrick, y le pidió 3 gracias a Dios. Y se quedó rezando, en espíritu jacobita, en espíritu fuerte contra Dios. A las tantas se le apareció un ángel y le dice, Patricio,
tu primera oración ya fue atendida. Y San Pedro dice, no, Señor, yo estoy pidiendo 3 y 3 me vas a dar. Y él continuó. De repente aparece el ángel de nuevo y dice, ya, el segundo pedido fue atendido. Dice, no, Señor, yo estoy pidiendo 3. Bueno, la tercera vez se aparece el ángel y le dice, tu tercer pedido fue concedido y ya que perseveraste con la fuerza contra Dios, Dios te concede una cuarta gracia. Eso otro día tal vez podamos hablar sobre San Patricio. Pero este es el espíritu de fuerte contra Dios. Por tanto, él luchó contra un ángel que se había corporificado, porque un ángel puede tomar una forma humana, sea juntando moléculas de aquí y de allá, haciendo un muñeco y animándolo, o tomando el cuerpo de una persona. Por ejemplo, cuando San Pablo encuentra una persona que le dice, no, tú no vas por aquí, tienes que ir para allá porque tú tienes que ir a Macedonia. Él dice, era el ángel de la guardia de Macedonia que se me apareció. Ahora, era un hombre. Y San Pablo dice, era el ángel de la guardia que me está llamando a Macedonia para que yo evangelice Macedonia. Por lo tanto, es perfectamente ortodoxo, es perfectamente plausible que un ángel aparezca con facciones humanas. Y fue contra un ángel que Jacob luchó. Excelente, perfecto, señor Loredo. Gracias. Tremendo. Yo quisiera pues darle un minutito si quiere concluir con cualquier cosa que nos quiera añadir. Yo sí les quiero decir a las personas, hoy que hablamos de gigantes, hablamos de ángeles caídos, no nos olvidemos que el gigante de gigantes es Dios. Y si estamos en gracia, andamos con el gigante de gigantes. Dice las Sagradas Escrituras, no nos tenemos que preocupar por nada. Lo que tenemos que sí hacer es mantenernos en gracia para que no perdamos la protección del gigante de gigantes y la bendición que nos da Él, de que la primera es estar vivos, estar aquí, que haber dado a su propio Hijo por nuestros pecados. Y siempre y cuando nos pongamos en gracia, mira, las puertas del cielo están disponibles, están abiertas para nosotros. Señor Loredo, ¿algo más que quiera añadir? Yo iba a decir exactamente lo que usted dijo, tal vez con otras palabras, pero exactamente lo que usted dijo. Yo me dirijo a mis hermanos, a nuestros hermanos católicos. Nosotros somos hijos de una iglesia que tiene 2000 años. En estos 2000 años, la iglesia ha desarrollado un magisterio, una liturgia, una doctrina, una pastoral bellísima. No nos dejemos engañar por estupideces. Si queremos saber la verdad, vamos a la fuente límpida, a la fuente cristalina de la ortodoxia católica. Vamos al catecismo, sea el catecismo es el nuevo o el compendio del catecismo, sea el catecismo de San Pío X, sea el catecismo del Concilio de Trento, porque dicen la misma cosa. Que queremos conocer cosas, vayamos a los libros de los teólogos, libros de los santos, al libro de los comentarios. Por ejemplo, hay un sacerdote francés, Berthet, que es siglo XX, por lo tanto es reciente, que tiene 3 o 4 volúmenes comentando los evangelios, como si fuera una novela. Él va contando los evangelios como si fuera una novela y los va comentando. Son los comentarios sobre los evangelios de Padre Berthet. Tenemos un tesoro en nuestras manos. ¿Por qué vamos a ir a agarrar aguas sucias de no sé dónde? Exacto, señor Loredo, gracias, de verdad que sí. Yo voy a compartir los enlaces de todos los programas que hemos hecho con el señor Loredo. Voy a también compartir el enlace de la TFP para los que quieran ayudar a esta gran causa, movimiento, tradición, familia y propiedad, que hacen un trabajo excelente. Yo he hablado de ellos aquí, mi hijo inclusive es miembro también acá en los Estados Unidos, y pues de verdad que son hombres que, como lo he dicho muchísimas veces, estamos en tiempos revolucionarios, quieren sacar a Dios del mundo, nosotros debemos y tenemos que actuar como contrarrevolucionarios. Y de verdad que un gran ejemplo lo da la tradición, familia y propiedad en todo el mundo, en todo lo que hacen, en todo lo que escriben, en las conferencias que nos brindan, en toda la labor bonita que hacen de evangelización, de ayuda, de todo lo que hacen. De verdad que son hombres dedicados completamente a Dios, soldados de Cristo y caballeros de María.
Y pues nada, yo con eso me estaría despidiendo. Señor Loredo, gracias un millón. De verdad que le deseo lo mejor. Yo voy a estar orando mucho por usted. Invito a la audiencia a que recen el próximo rosario que usted va a hacer en su casa. Lo va a hacer por el Señor Loredo y por tradición, familia y propiedad. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo. Y Santa María, ora pro nobis. Ora pro nobis. Muchísimas gracias a usted y gracias a sus espectadores por la paciencia. Excelente, que Dios me los bendiga. Bye bye. Amén.